Estamos dando solo un minutito para que terminen de sumarse y poder arrancar a tiempo con la tercera sesión del día de hoy. Agradecemos mucho que se conecten a todos los equipos de los programas de pequeñas localidades de Chile. También tenemos colegas de México, de Colombia, de Ecuador, de Honduras. Muchas gracias por sumarse. Ya tenemos bastantes asistentes, entonces vamos a dar oficialmente inicio a esta tercera sesión. Bienvenidos a este ciclo de conferencias, estrategias y programas para la transformación sostenible de localidades menores a 20.000 habitantes, en el marco de la conmemoración del 10º aniversario del programa de pequeñas localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Mi nombre es Marina Muñoz, coordinadora regional de la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda, UHPH, y tengo el honor de moderar esta jornada en la que reflexionaremos sobre avances, aprendizajes y desafíos en materia de hábitat residencial sostenible en estos pequeños territorios dentro de nuestra región. El día de hoy intercambiaremos sobre programas e iniciativas enfocadas en la dimensión físico-espacial de la vivienda, el entorno, el medio ambiente y cómo también existe esta vinculación con la dimensión político-económica y sociocomunitaria. Hoy conversaremos sobre qué es el hábitat residencial sostenible, qué es la producción social del hábitat, cómo confluye con la vivienda rural, cuáles son las estrategias adecuadas para poder construir en la práctica, en el territorio, espacios equitativos e integrados bajo un modelo de hábitat sostenible. Y también conversaremos sobre cómo aproximarnos al territorio para poder ver con integralidad el hábitat y cuál es la importancia de esta integralidad. El día de hoy nos acompañan dos mujeres muy experimentadas en estos temas. La primera, y le doy la bienvenida a Diana Cortese. Ella es licenciada en Antropología Cultural y maestra en Cooperación Internacional por la Universidad de Roma La Sapienza en Italia. Esta formación la complementó en México, cursando con éxito el diplomado de la ENA en Cocinas y Cultura Alimentaria en México en 2020. Cuenta con 15 años de experiencia de trabajo en desarrollo rural y local, conservación y promoción del patrimonio alimentario en Italia. Desde 2020 es integrante del equipo de cooperación comunitaria AC, una organización que se dedica a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades rurales de México desde los ámbitos ambiental, territorial, productivo y sociocultural. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te dejo el micrófono, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Marina, por la presentación y muchísimas gracias a la plataforma por la invitación. La verdad es un gusto poder compartir la experiencia de cooperación comunitaria con tantas personas también fuera de México. Les voy a compartir, bueno, a ver, listo, ya estamos, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues recibimos una invitación para hablar del hábitat sostenible en territorios pequeños. Nosotras vamos a hablar desde la experiencia de cooperación comunitaria de hábitats sostenibles en territorios rurales. Y bueno, por primera cosa nos gustaría hablar un poco del contexto, ¿no? Y del contexto quiere decir también de las problemáticas que enfrentan los territorios pequeños y sobre todo los territorios rurales, ¿no? Ante todo vemos que en el caso específico de México, México cuenta con 189.432 localidades, de las cuales 185.243 tienen menos de 2.500 habitantes, lo cual quiere decir que tenemos una gran mayoría de pequeñas localidades. Sin embargo, solo entre el 23 y el 26% de la población es rural, lo cual quiere decir lo cual refleja una tendencia que no solo es de México, sino que es una tendencia a nivel global pues de despoblamiento de las pequeñas localidades de los territorios rurales y del hiperpoblamiento de los núcleos urbanos, ¿no?
Y también vemos que esta situación es abordada siempre a partir de una dicotomía fuerte entre urbano y rural, ¿no? Y esa dicotomía en realidad no refleja la integralidad y complejidad de las relaciones que intercorren entre estos dos espacios, lo rural y lo urbano. Vemos que el entorno urbano está desarrollando cada vez más un tipo de sistema y de modo de vida de tipo exógeno, ¿no? Basado en la infraestructura de gran escala que establece una relación de tipo parasitario con el entorno natural, sacando recursos y devolviéndolos en forma de desechos o de residuos. Mientras que en el entorno rural se sigue conservando un tipo una forma de vida que se puede definir todavía endógena, donde las diversas formas de habitar todavía pueden, a partir de formas autogestivas de organización, pueden satisfacer necesidades habitacionales a partir de del propio entorno natural, ¿no? El entorno rural también se caracteriza por la provisión de servicios ecosistémicos, ambientales y por la provisión de alimentos a todo el planeta, en realidad. Pero no solo por eso, también es el entorno que conserva la gran diversidad del patrimonio biocultural. Por ejemplo, en México se conservan 68 lenguas mapeadas, dentro de las cuales hay visiones del mundo, se están conservando maneras de relacionarse con el ecosistema, que son también las que en casos, en el contexto de crisis ecológica, climática que está viviendo el planeta hoy en día, representan una diversidad biocultural que nos puede ayudar a sobrevivir, ¿no? Son diferentes maneras de relacionarse con la naturaleza cambiante. Entonces, pues es una biodiversidad increíble la que presenta el país en todas sus subregiones y esa biodiversidad increíble también da lugar a una memoria biocultural, ¿no? Y los sistemas constructivos tradicionales responden, son muy diversos y representan, expresan esa gran diversidad cultural que responde a esa memoria biocultural. Pero ¿qué está pasando? Que se está imponiendo un modelo urbanizante en el campo que incorpora tecnologías, materiales, pero no solamente materialidad, sino también formas de vivir, un modelo socioeconómico que no es adecuado para el campo, para lo rural. Y lo que está sucediendo es que se está perdiendo el conocimiento, se está perdiendo esa gran memoria biocultural que permite la supervivencia no solamente del campo, sino también de las ciudades, ¿no? El futuro de las ciudades está en las comunidades y si desaparecen las comunidades, desaparecen las ciudades, ¿no? Esa interrelación es muy importante porque rural y urbano se deben de concebir como un sistema, no como dos entornos completamente separados. El otro aspecto grande que está afectando a las pequeñas localidades es la injusticia climática. Aquí vemos, en muy resumidas cuentas, hay mucha bibliografía y mucho se ha hablado de eso, que vemos que hay países que están emitiendo la mayoría de gases de efecto invernadero, están aportando de manera más significativa a la crisis climática y hay países que están sufriendo, en el mapa de abajo vemos cómo hay países que están sufriendo el impacto mayor de la crisis climática, ¿no? Y México en ese contexto también pues es un país fuertemente vulnerable ante estas amenazas climáticas. Entonces, pues ya resumiendo, vemos que hay un contexto para las localidades rurales donde las amenazas naturales, climáticas, pero no solamente climáticas, aunadas a las vulnerabilidades derivadas de ese modelo que se está imponiendo y que hace que se pierdan los saberes y que haya marginación y discriminación de todo lo tradicional y de todo lo rural, pues estos dos fenómenos están causando que esté aumentando mucho el riesgo ante eventos socionaturales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde cooperación comunitaria? Pues lo que hacemos es disminuir la vulnerabilidad y aumentar la habitabilidad en todos los aspectos, territorial, ambiental, sociocultural, constructivo y productivo, como justamente ya decía Marina, y lo hacemos a partir del rescate y del fortalecimiento de las estrategias propias de las comunidades en cada lugar donde trabajamos, fortaleciéndolas con
conocimientos técnicos a partir de un intercambio de saberes para finalmente garantizar que las comunidades sean autogestivas y puedan solucionar los problemas que tienen a partir de modelos autogestivos, ¿no? Aquí vemos cómo el país es muy sujeto a sufrir amenazas naturales, sismos, huracanes, vientos fuertes, tormentas, inundaciones, sequías, volcanes activos. Y aquí pueden ver cómo la franja más vulnerable es la franja pues, sur occidental, que es esta roja que vemos aquí, y aquí están los territorios en los cuales desde 2012 Cooperación Comunitaria tiene proyectos activos en conjunto con muchas comunidades, ¿no? Y con muchos grupos etnolingüísticos. Y vemos cómo la mayoría de proyectos están ubicados justamente en ese territorio especialmente vulnerable que es esa franja costera suroccidental. Trabajamos sobre todo en Guerrero, en la región montaña y la región de Acapulco y en la Costa Chica. Hemos trabajado mucho en Oaxaca después del sismo de 2017. Estamos trabajando en Chiapas tenemos proyectos en Hidalgo y en Yucatán. Y bueno, trabajamos de manera integral a partir de un marco que denominamos gestión integral del riesgo, donde la intención es, por un lado, pues fortalecer la resistencia de los sistemas constructivos, entonces del entorno físico, de los espacios habitacionales, pero también de los espacios ambientales y productivos. Y por el otro, trabajamos para aumentar la resiliencia de las poblaciones, de los pueblos, a través del aumento de capacidades, tanto técnicas como culturales, como organizacionales, ¿no? Dentro de este marco de acción, es necesario que nosotros trabajemos la vivienda no a partir ya de un marco de vivienda nada más, sino de hábitat, ¿no? Y el hábitat se piensa desde una perspectiva integral, donde las dimensiones territorial, ambiental, sociocultural, constructiva y productiva necesariamente se tienen que trabajar a la par para poder garantizar un marco de seguridad integral. Y el hábitat se piensa también no como materialidad, como una materia que podamos nosotros moldear y trabajar, porque esto nos llevaría a una perspectiva de tipo extractivista, que es la que no queremos, sino que se piensa como un proceso social y cultural, ¿no? Donde los mismos habitantes, a partir de la participación organizada e informada, participan en su gestión y desarrollo. Dentro de este marco, digamos, conceptual, teórico, la vivienda también no es una mercancía, un producto o un objeto, sino es percibida como un derecho humano, social, que comparte con los demás derechos humanos las características de universalidad, integralidad, inalienabilidad, indivisibilidad e interdependencia. Eso quiere decir que cuando se trabaja el derecho humano a la vivienda adecuada, se están trabajando también las demás dimensiones de derecho al agua, a la alimentación sana, un medio ambiente saludable, etcétera. Y es percibida también como acto de habitar, que quiere decir que la vivienda implica una relación cultural y afectiva de los habitantes con la vivienda y con el entorno, ¿no? Y es un proceso vivo, porque el habitar es un proceso, es algo que ocurre todo el tiempo. Entonces, la vivienda también es algo que ocurre todo el tiempo y que se va adaptando a la vida cambiante de la familia y al contexto cambiante. Entonces, tiene que ser una vivienda progresiva. Y bueno, a partir de esta conceptualización de la vivienda, también vemos que podemos interpretar, podemos llegar a diferentes formas del habitar y de producir la vivienda, ¿no? Tenemos por un lado la vivienda industrializada, que nos remite a una oferta mercantil e industrial, nos remite a una cierta homologación y a la extracción de recursos y a procesos industrializados, y finalmente a un criterio que privilegia la cantidad y las ganancias sobre la calidad, ¿no? Y la calidad de vida de la gente. Y no, la vivienda de tipo tradicional, que nos remite más a una adecuación al contexto físico y cultural, que nos remite a una relación ecosistémica con los bienes naturales y a una transmisión del conocimiento de generación en generación, ¿no? Entonces, a un contexto de reproducción cultural del conocimiento.
y nos remite a un enfoque más guiado por la calidad y por el buen vivir, ¿no? Aquí vemos un poco cómo pues, estos dos enfoques se traducen en esos dos tipos de vivienda, ¿no? Por un lado, la vivienda como objeto producida de manera homologada y por el otro, la vivienda y el hábitat pensados como procesos que derivan en formas muy diversas, ¿no? De expresión material. Y también vemos cómo la vivienda, pues en el entorno rural y pensada a partir de procesos autogestivos, también es una vivienda que nos remite a la provisión de servicios a la vivienda, no solo la vivienda dormitorio, digamos, sino también nos remite a toda la producción de servicios necesarios para la vida, para el habitar, ¿no? En su integralidad, y que se pueden resolver en los entornos rurales a partir de formas autogestivas que permiten, permiten que la infraestructura de servicios relacionados con el habitar sea una infraestructura de carácter a escala comunitaria o a escala familiar, ¿no? Que se pueda prescindir de una escala, de una gran escala que sería insostenible para los territorios rurales, ¿no? Y entonces vemos cómo la vivienda se acompaña necesariamente de procesos de ecotecnologías, de procesos de gobernanza y de gestión colectiva, y entonces de organización social, y de procesos también de reforestación, de restauración ambiental, que permiten que se mantengan en el tiempo todos estos bienes naturales necesarios para la subsistencia y para la vida. La vivienda que desarrollamos en conjunto con los habitantes en cada territorio, pues es una vivienda también que aumenta la habitabilidad y la seguridad de las comunidades, porque es una vivienda que la tecnología tradicional es una tecnología que se ha ido validando a lo largo del tiempo en cada territorio para adecuarse a las condiciones climáticas y ambientales. Entonces es una vivienda que permite cierto confort térmico. Es una vivienda que además garantiza que podamos tener un ahorro en términos de CO2, que hoy en día es especialmente relevante por el tema pues de la crisis climática, ¿no? Las viviendas, nosotros hemos calculado que las viviendas reforzadas de adobe que hemos hecho en Guerrero lograron tener una huella ecológica del 74% menor con respecto a la vivienda industrial que se estaba haciendo en el mismo territorio al mismo tiempo, ¿no? Es una vivienda también que se genera a partir del desarrollo conjunto, junto con los participantes, de reforzamientos estructurales, ¿no? Y ahí es donde hay este intercambio de saberes, donde nosotros aportamos conocimientos técnicos para garantizar que las viviendas sean antisísmicas, que resistan a sismos y a vientos fuertes. Y hemos tenido recientemente también una prueba en Acapulco, donde las viviendas que hemos levantado junto con las familias pues resistieron al huracán John que pasó recientemente. El resultado pues es una vivienda que es culturalmente adecuada porque responde a esa diversidad biocultural de cada territorio y es una vivienda que garantiza que se respeten las formas de vida de cada comunidad, ¿no? Y de cada familia también. Es una vivienda que, por lo tanto, podemos decir que es una vivienda que respeta el derecho humano a la vivienda adecuada, porque por un lado contribuye a la autogestión de las comunidades, aumenta la habitabilidad, recuperando el sistema constructivo tradicional adecuado al clima y a la cultura del lugar. Tiene ventajas de tipo territorial, productivo, cultural, ambiental, en términos de salud y social, y por lo tanto es una vivienda que disminuye la vulnerabilidad y genera seguridad integral en las comunidades. Y bueno, todo eso pues se realiza de manera imprescindible a través de un marco de producción y gestión social del hábitat. Nosotros definimos la producción y gestión social del hábitat como un proceso participativo e incluyente que busca fomentar la autogestión de los pueblos para transformar y reforzar las formas de habitar y que contribuye al bien común y del territorio en todas sus dimensiones, social, cultural, ambiental y económica. Y la importancia de estos procesos es que son integrales porque toman en cuenta factores socioculturales y ambientales y sobre todo están basados en la participación. Aquí es importante recalcar que el tipo de participación
que implican estos procesos es una participación activa y no pasiva, o sea, una participación que no se limita a la asistencia, que no se limita a estar presentes en los lugares de aprendizaje, por ejemplo, o en recibir capacitaciones, sino que es una participación que tiene que ser necesariamente relacionada con la toma de decisiones, porque solo cuando las personas de manera colectiva y no individual logran tomar las decisiones sobre su territorio, sobre su vida, sobre sus formas de habitar, entonces se puede decir que hay autogestión y que se están generando cambios de tipo estructural. La participación, por lo tanto, tiene que ver con la toma de decisiones con los sujetos colectivos organizados y se diferencia de manera radical con el asistencialismo, ¿no? que consiste en la provisión de bienes y servicios, que la gente es percibida como beneficiario o usuario final, y estos bienes y servicios no están adaptados al contexto y los procesos se dan sin asistencia técnica y por lo tanto no se está generando un aprendizaje para la resiliencia. La manera en la que trabajamos es una manera que podemos resumir de esta forma, que digamos, en algunas etapas fundamentales que son el diagnóstico, el diseño participativo, la búsqueda de financiamiento, la planeación y organización, la implementación, la evaluación y el uso y mantenimiento, ¿no? Y bueno, aquí vemos en cada etapa cómo se da pues, el intercambio de saberes y cómo se da también la integralidad, ¿no? Que es necesaria para poder llevar a cabo ese tipo de procesos. Como punto de partida, pues es importante decir que la vivienda, así como la percibimos como forma de habitar, como derecho, tiene que ver y se interrelaciona con todas las dimensiones del hábitat, ¿no? La constructiva, por supuesto, pero también la ambiental territorial, la sociocultural, la productiva. Entonces, el diagnóstico integral tiene que necesariamente tomar en cuenta esas otras dimensiones. Entonces, no solo investigar cuáles son las condiciones favorables para la construcción, por ejemplo, ¿no? Sino también cuáles son las actividades que se llevan a cabo, cuáles son las relaciones sociales que se dan dentro y fuera de la vivienda, cuáles son las relaciones sistémicas de la vivienda con todo el espacio vital, con el hábitat, las prácticas comunitarias y cuáles son, sobre todo, las formas de gobernanza local, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de proyectos de cooperación comunitaria donde hemos llevado a cabo pues, los diagnósticos. También es importante decir que el diagnóstico es una etapa, no es una actividad. Es una etapa donde a partir de varias sesiones de diálogo con los participantes, pues se llevan a cabo diagnósticos de tipo socioambiental, político, participativo comunitario, participativo familiar, ¿no? Y el objetivo finalmente es también construir colectivamente y a partir del conocimiento de las mismas comunidades y de las poblaciones, de los habitantes, que son los que tienen la experiencia directa, el mapeo de riesgos, ¿no? Y que se entienda la relación entre amenazas y vulnerabilidades y se puedan entonces, a partir de ello y de las reflexiones que se derivan de ello, identificar cuáles son los riesgos a los cuales la comunidad está expuesta, la familia está expuesta y también a nivel territorial, el territorio mismo está expuesto. Y solo a partir de este conocimiento, de consolidar ese conocimiento, podemos lograr que las comunidades y las habitantes puedan tomar decisiones informadas sobre su propio territorio. Una vez que tengamos el diagnóstico integral, pues podemos transitar a una etapa de diseño participativo, ¿no? En esa etapa es importante destacar que el diseño participativo, digamos que el diseño participativo muchas veces también aparece en muchos programas públicos y en muchas intervenciones también de otros actores privados. Sin embargo, se limita a la validación del proyecto estructural con las familias o con los grupos beneficiarios. Así,
como percibimos, como entendemos el diseño participativo desde cooperación comunitaria, pues es una práctica mucho más compleja que tiene que ver con la participación directa desde pues desde, técnicamente desde el diseño estructural, que es a cargo de las familias y no de los técnicos, que es un ejercicio interdisciplinario, porque por las características de la vivienda rural, no solo es una vivienda, pues es una vivienda productiva, que es una vivienda que tiene que ver con todas las actividades que se llevan a cabo, pues tiene que ver también con la interdisciplinaridad, ¿no? Y con integrar en el mismo diseño de la vivienda todos los conocimientos sociales, culturales, productivos y territoriales ambientales. Tiene que ver con la apropiación cultural porque las propuestas tienen que ser adecuadas y adaptadas y por lo tanto apropiables por la población que diseña las estructuras los espacios habitacionales, ¿no? También es un diseño que revaloriza los conocimientos tradicionales y los resignifica. También es importante decir que en todos los contextos donde trabajamos, pues al principio hay cierta resistencia hacia los sistemas constructivos tradicionales y eso pues obviamente se deriva de la imposición de un paradigma también pues epistemológico que tiene que ver con el desprecio hacia todo lo que es tradicional, ¿no? Todo lo que es tradicional y todo lo que es rural se identifican como con rezago y pobreza. Y pues las comunidades también viven en ese mismo en esa misma estructura, digamos, de poder, en la que interpretan sus propias formas de vivir como formas pues antiguas pues superadas, ¿no? Y entonces el hecho de recuperar, de resignificar y de revalorar estos sistemas constructivos también es un ejercicio de resignificación de la identidad local, ¿no? Lo que pues hace las poblaciones más fuertes, más seguras en sus conocimientos. Y el diseño se hace a partir de sus propios conocimientos. Ellos tienen mucho conocimiento en cuanto a estructuras, en cuanto a diseños, en cuanto al uso de la tierra como material de construcción, por ejemplo, que también intercambian con nosotros, ¿no? Y para nosotros también el proceso de diseño participativo se vuelve un proceso de aprendizaje. Y ahí, en este tipo de diseño, también se promueve pues, la organización comunitaria y el apoyo mutuo para la autogestión, ¿no? Porque finalmente el diseño se hace a partir de un esfuerzo colectivo y no individual. Tanto es así, es decir, eso es importante decir que el resultado de un proceso de diseño participativo casi nunca da lugar a un prototipo. No, bueno, nunca da lugar a un prototipo. Siempre son varios los diseños que finalmente se validan con la comunidad porque son diseños que también tienen que ver con las necesidades propias de cada familia o del lugar donde se va a ubicar cada vivienda. Entonces, el proceso de diseño participativo es fundamental, es medular y se debe de entender como un proceso donde no solo se diseña y se valida, sino que también es un fortalecimiento de capacidades a través del intercambio de saberes. Todos nos formamos, todos salimos con aprendizajes de este proceso. Es un proceso donde también es, pues se fortalece el conocimiento técnico sobre las propiedades de cada material y sobre las diversas culturas constructivas que existen, ¿no? Y la relación que hay entre los sistemas constructivos, las formas de habitar y los bienes naturales de cada entorno natural. También es un diseño donde se fomenta la participación de actores y de voces marginadas, porque en los ejercicios de diseño participativos las técnicas también se adaptan para que diferentes sectores de la población puedan aportar sus conocimientos y sus necesidades, ¿no? Y aquí muy importante, pues el enfoque de género, por ejemplo, que se puede garantizar a partir de estos talleres y también la escucha, por ejemplo, de sectores de la población como son los niños, las infancias, ¿no?
que normalmente no participan en ese tipo de actividades porque tienen capacidades técnicas distintas y en ese tipo de espacios pues también se pueden involucrar, ¿no? Finalmente, una vez que se tengan los modelos que se van a implementar, pues se transita a una etapa de planeación y organización. Aquí es muy importante destacar que la etapa de planeación y organización es donde las comunidades se organizan, los grupos se organizan para liderar el proceso. Entonces, conforman los órganos que luego van a tomar decisiones a lo largo de todo el proceso y van a organizar al grupo. Normalmente en esa etapa es donde se organizan con base en sus propias formas tradicionales de organización social. Entonces, pues el órgano supremo de decisiones es la asamblea comunitaria, pero se organizan también con base en comités. El comité de vivienda, si se está implementando una vivienda, pero también el comité de reforestación, si se está haciendo un vivero, el comité de milpas, si están haciendo un proceso de milpas, etcétera, ¿no? O sea, ellos mismos conforman los comités para que puedan dar seguimiento a todo el proceso. En esta etapa también organizan los cronogramas de acción, organizan los tiempos, basándose también en su calendario pues, agrofestivo, porque pues, también tienen muchas actividades con las cuales intercalar las acciones que están llevando a cabo. Y normalmente en esa etapa también se sientan pues la repartición de responsabilidades en cuanto a procuración de materiales, en cuanto a, pues, al proceso formativo, por ejemplo, que se lleva a cabo, y se reparten las responsabilidades entre los participantes, pero también con cooperación comunitaria, y esos acuerdos quedan plasmados en una carta compromiso que se firma con todas las partes involucradas, ¿no? Y aquí es donde vemos, en esa etapa es donde vemos que el proceso realmente está guiado por los participantes, ¿no? Y el papel de la organización es un papel de acompañamiento sociotécnico y asistencia técnica en todo el proceso. En esa etapa se da también pues parte de la formación técnica y para llegar finalmente a la etapa de implementación basada en la autoproducción, ¿no? Que es donde se genera la autogestión a partir pues, del conocimiento técnico y del aprendizaje que se queda en los mismos participantes porque ellos mismos implementaron pues, con la supervisión técnica. Y esa etapa de autoproducción también es muy relevante porque es donde también las comunidades y los participantes normalmente implementan procesos de apoyo mutuo, ¿no? Según la cultura, según la tradición local, que sean, ya sea tequio, ya sea mano vuelta, ya sea echar brazo, ya sea, se fomentan esos lazos de reciprocidad entre familiares o entre pues, habitantes de una misma comunidad, ¿no? Dependiendo de la cultura, donde pues todos participan en una misma obra y luego se van moviendo a otra y a otra, o donde se intercambian como servicios como, pues, por ejemplo, la provisión de fletes, la provisión de alimento, etcétera, ¿no? Y estos lazos de reciprocidad son muy importantes porque generan lazos sociales, ¿no? Fortalecen el tejido social y permiten, por lo tanto, pues la reproducción social, ¿no? De las comunidades. Muy importante también finalmente es la etapa de uso y mantenimiento, porque dejar un proceso con la implementación final, con la implementación, con el producto, pues sería enfocarlo demasiado a la materialidad, cuando en realidad lo que más importa en cada proceso es el aprendizaje que se genera y es el cambio en la vida de las personas, ¿no? Que tiene que ser un cambio positivo en la vida de las personas que han participado. Entonces, muy importante es la etapa final de uso y mantenimiento, donde se valora cómo se está usando pues el espacio habitacional que se generó, cómo se está usando y se aprende cómo darle mantenimiento para que también las familias sean autogestivas en propiciar la vida de ese espacio habitacional, ¿no? En todo el ciclo de vida de ese espacio habitacional, para que lo puedan modificar según de acuerdo a cómo crezca la familia, las nuevas exigencias y para que, por lo tanto, ese espacio sea sostenible en el tiempo. Pues finalmente todos estos procesos dan lugar a una diversidad inmensa de soluciones
que son soluciones que promueven la inclusión, la autogestión y conservan el patrimonio biocultural, ¿no? Y aquí también, pues, cerrar con unas reflexiones que es importante hacer. Todo esto, por lo tanto, nos remite a un concepto de justicia espacial y climática, donde, pues, la participación es concebida como un derecho, donde y resignificamos las formas de vivir, de habitar de las comunidades rurales, donde tejemos ese diálogo de saberes donde todos nos fortalecemos, donde fortalecemos la toma de decisión a partir de legitimar y fortalecer sus propios órganos de organización social, respetando las formas de vivir de las comunidades, donde tenemos un enfoque en la calidad y en los derechos humanos y un enfoque centrado en la vida, ¿no? Y en la integralidad de la vida. Con eso tratamos de, pues, restaurar un poco de la justicia espacial y climática que modelos descontextualizados y la imposición de cierto sistema económico y social, pues les ha arrebatado, ¿no? Y eso no solo, finalmente, no solo beneficia a la familia, no solo beneficia a la comunidad y al territorio rural, sino que tiene una aportación positiva para el planeta en general, porque como pues decía al principio de esta presentación, si no hay comunidades no hay ciudad, si no hay campo no hay ciudad, ¿no? Y si nosotros pues desaparecemos las formas de vida del campo, pues estamos desapareciendo importantísimos servicios ecosistémicos de nivel planetario que nos ayudarán pues, a sobrevivir a esta crisis climática y civilizatoria que estamos viviendo como planeta. Entonces, todo esto tiene un sentido pues también que va más allá del beneficio directo que puedan tener las familias y los habitantes de zonas rurales, ¿no? Y con este pues cierro y pues espero que haya sido interesante, les haya gustado la presentación y quedo disponible para eventuales preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Efectivamente, ya tenemos muchas preguntas que estamos procesando para el final de la sesión, que podamos tener este intercambio. Pero ya nos hablabas tú y algo que me parece muy importante resaltar es que lo rural y lo urbano es un sistema. No son o uno u otro, sino que son un sistema. Y creo que desde ahí es importante que empecemos a pensar cómo se desarrolla el hábitat residencial, más que solo la vivienda, el hábitat residencial en estas comunidades, que tienen otras características distintas a lo urbano, definitivamente. Y muchísimas gracias por esa visión de 360 grados sobre lo que hacen. Ya nos están preguntando mucho acerca de los retos que tienen en ciertas gestiones, pero lo tocaremos al final de la sesión. Eh, Puedes ir de todas maneras viendo algunas de las preguntas si te da curiosidad para empezar a preparar las respuestas. Eh, Muchísimas gracias, Diana. Y habiendo escuchado esta visión desde una organización de la sociedad civil en un país en donde Diana ya nos contaba México cómo tiene esta conformación de riesgos, esta conformación de diferentes culturas, ahora nos vamos a Colombia. Y el día de hoy nos acompaña Laura Marcela Sanguino Gutiérrez. Ella es arquitecta de profesión, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en políticas públicas y desarrollo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. Durante su trayectoria laboral en el sector público por más de 12 años, se ha desempeñado como directora de mejoramiento de barrios de la Caja de la Vivienda Popular, arquitecta para la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de vivienda y espacio público en la alcaldía local de Antonio Nariño, en la alcaldía local de Fontibón, en la gobernación de Boyacá, la Universidad Nacional de Colombia y actualmente en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El día de hoy es subdirectora de subsidio y ejecución de vivienda rural del MinVivienda de Colombia. En ese sentido, Laura, te doy la bienvenida y solamente le recuerdo a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy que pueden continuar formulando sus preguntas para Laura y Diana y al final de la conferencia de Laura tendremos este espacio de intercambio para poder
conocer las respuestas de nuestras conferencistas del día de hoy. Adelante, Laura. Bienvenida, el micrófono Bueno, es muy tuyo. buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Como Marina me presentó, yo soy arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estoy a cargo de la Subdirección de Subsidio y Ejecución de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ejerzo este cargo hace ya un año larguito y bueno, la idea de esta conferencia el día de hoy, que agradezco pues la invitación a todos, es contarles un poquito lo que está pasando en materia de vivienda rural, social en Colombia. Nosotros actualmente llevamos ya casi 3 años de gobierno y pues nos vamos a concentrar hoy en mostrarles un poquito la experiencia y lo que en materia de política pública se ha desarrollado desde el Ministerio de Vivienda para atender la población rural. Quiero contarles un poquito de contexto para que puedan entender nuestro país en materia rural y pues la política general del gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro y pues bueno, cuál es un poquito como el enfoque del mundo rural, contarles que nuestro país ha sido atravesado históricamente por situaciones de violencia que aún no han sido superadas, pero que se han hecho a lo largo de los últimos gobiernos esfuerzos importantes por superar esas situaciones de violencia que ha atravesado nuestro país y el tema rural es, digamos que, punto central del conflicto que ha vivido, que ha atravesado el país, porque ha habido una concentración de la tierra en materia rural productiva para actores armados, para producción de drogas ilícitas y pues para diferentes, digamos que un poco posesiones de tierra solamente para alimentar el conflicto, no solo con el tema de drogas ilícitas, sino también de un poco acaparamiento de esas tierras más productivas en el sector rural por grandes terratenientes de la tierra y una concentración de la tierra. Entonces, esa ha sido un poco nuestra historia reciente en materia de rural, pero en este plan de desarrollo, en este gobierno, se ha hecho un enfoque importante sobre el tema rural, sobre todo un eje fundamental para el gobierno, que es la reforma agraria. En la política de vivienda rural llegó al Ministerio de Vivienda en el año 2020 después de un acuerdo de paz. Nosotros firmamos un acuerdo de paz del gobierno nacional que ya supera los 8 años, 8 años larguitos de la firma de ese acuerdo, y uno de los ejes fundamentales del acuerdo de paz es la reforma agraria integral y todo el tema del desarrollo productivo del campo y de volver a esos territorios rurales y garantizar el desarrollo integral de esos territorios. Entonces, la reforma agraria integral es eje fundamental y el acuerdo de paz de esta nueva política de vivienda rural que llega al Ministerio de Vivienda en el año 2020. Antes de esa época estaba concentrado en el Ministerio de Agricultura, pero nuestro ministerio tiene un nombre muy bello que es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y estaba concentrado en temas urbanos, pero migró al Ministerio de Vivienda a partir del acuerdo de paz. Y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se concentra en tres aspectos importantes que quiero contarles, que es todo el tema de vivienda urbana y rural, todo el tema de agua potable, saneamiento básico y el tema de ordenamiento territorial, tanto como como objetivo el ministerio plantea las políticas públicas que rigen a entes territoriales y la política del ministerio, pero además ejecuta proyectos y programas en el ministerio a través de los recursos del gobierno nacional. Entonces, se desarrolla a partir de este ministerio para que haya un enfoque integral del territorio, tanto en ordenamiento territorial, agua, saneamiento básico, y todo el tema de vivienda.
Entonces, la política de vivienda rural aparece en el Ministerio en 2020, se formula en 2020 y, digamos, toda la ejecución de los programas y el desarrollo de política ha estado muy concentrado en este periodo de gobierno y que cerraremos en 2026. No, no está corriendo la presentación, ya se las voy a correr. Entonces, el objetivo de esta política de vivienda rural es disminuir tanto el déficit cuantitativo de vivienda como cualitativo. Nosotros en la ruralidad tenemos diferentes poblaciones muy diversas, porque nuestro país es un país diverso y de regiones, pero además toda esa lógica del conflicto ha hecho que nosotros nos concentremos en esas poblaciones de la ruralidad que han tenido mayores deficiencias o menor presencia del Estado en estos territorios. A quienes nos referimos a las poblaciones víctimas del conflicto armado, a población o a hogares con jefatura femenina, a hogares en condición de discapacidad, adultos mayores, que también hay una gran población allí en la zona rural, pero también a múltiples y diversas poblaciones indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, ¿cierto? Que están organizadas y tienen diferentes formas organizativas. Los indígenas, dependiendo de cada una de las etnias, se organizan de maneras diversas y están o mayor o menormente organizadas. Ellas se organizan a través de cabildos, tienen diversas organizaciones, unas muy grandes y poderosas en el territorio nacional como el CRIC o como comunidades mucho más grandes y organizadas, como comunidades mucho más pequeñas, dispersa o que tiene una organización como el pueblo Nucac, que el pueblo Nucac es un pueblo aún nómada que por las lógicas del conflicto ha venido siendo confinado en su territorio. Y bueno, tenemos diversas comunidades afrodescendientes también por todo el territorio nacional, raizales y palenqueras, que también son formas organizativas de las comunidades afrodescendientes. Tenemos también firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación. En este proceso de reincorporación se están o firmaron más bien el acuerdo cerca de 12.000 firmantes del acuerdo de paz y hoy además ellos tienen una población mucho mayor de niños y ya cerca de 7.000 niños han nacido producto del acuerdo de paz, de los firmantes del acuerdo. Ellos se concentraron en ciertas zonas del territorio, pero han venido haciendo procesos diversos de organización a través de asociaciones, colectivos y diversas formas organizativas en el territorio, no solamente en el tema de vivienda, sino en el tema de tierras, pues en todo el tema de reforma agraria se han venido entregando miles y miles de hectáreas a poblaciones campesinas, pero también como parte del acuerdo de paz a firmantes del acuerdo. Tenemos también allí, bueno, organizaciones campesinas, indígenas, juntas de acción comunal y las diversas formas organizativas que atraviesan todo nuestro territorio nacional y también hay organizaciones campesinas muy importantes que hacen procesos de concertación para llegar al cumplimiento con el gobierno nacional de ciertas metas y objetivos que ellos allí se trazan. Nuestros programas son los programas que maneja el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en materia de vivienda rural. Son programas que van destinados a la construcción, bueno, a la asignación de subsidios familiares de vivienda rural y a la construcción de estas viviendas y todo el tema de mejoramiento de vivienda. Para cada una de las modalidades hay subsidios diferenciales, es decir, el valor de los subsidios es diferente y para las viviendas nuevas se entregan subsidios de 70 salarios mínimos y conociendo las dificultades de acceso, porque nuestras comunidades rurales están en diversas
en diversos lugares del territorio y hay que atravesar múltiples situaciones, tanto de orden público como del tema de transporte, porque deben entrar en chalupa, a mano, en chivas, en buses, en bueno, diferentes modos de transporte. Se entrega un subsidio adicional para el tema de transporte. En el tema de mejoramiento de vivienda, se expidió recientemente el 5 de abril una resolución que amplía, antes eran únicamente 22 salarios mínimos y eran intervenciones de tipo modular. Hoy ya la política nos permite tener diferentes tipos de subsidios familiares para mejoramiento, para mejoras de tipo locativo, es decir, todo el tema de cocinas, enchapes, cubiertas, pisos. Tenemos un salario de 18, un valor de 18 salarios mínimos. Tenemos para todo el tema de servicios públicos, tenemos un subsidio de 10 salarios mínimos que busca garantizar precisamente la prestación de servicios, sobre todo de abastecimiento de agua potable, con sistemas también diferenciales, es decir, de captación de agua lluvia, porque nosotros tenemos un sistema de acueductos comunitarios que opera mucho en la zona rural y bueno, allí también hay fortalecimiento de esos acueductos comunitarios, pero también sistemas de captación de aguas lluvias y bueno, sistemas alternativos para la prestación de esos servicios públicos. Se entregan 24 salarios mínimos para un subsidio de reducción de la vulnerabilidad, es decir, de reforzamientos estructurales y mejoramiento en las condiciones estructurales de las viviendas. Tenemos un subsidio para la reducción también de la vulnerabilidad y tenemos un subsidio para intervenciones modulares o módulos anexos a las viviendas, que pueden ser baño, cocina, habitaciones, bueno, diferentes tipos de módulos. Estas soluciones se concertan con las comunidades previamente y se identifican y se diagnostican para un poco saber qué tipo de subsidio se debe asignar. Los subsidios los asigna el Ministerio de Vivienda, pero también se pueden asignar por las gobernaciones, los municipios, las cajas de compensación familiar de vivienda, sobre todo para comunidades o población que tiene un empleo un poco más formal. Y tenemos el tradicional de 22 salarios mínimos, que es un proyecto de vivienda resiliente e incluyente que se trabaja con recursos del Banco Mundial, los demás son recursos del Estado, del Gobierno Nacional, y bueno, se entrega un subsidio de 22 sobre todo para modulares, para intervenciones modulares. Este se entrega el de vivienda resiliente e incluyente para población que está muy cerca a las ciudades, digamos, un poco capitales. Esto es las modalidades de vivienda del subsidio y, bueno, nosotros qué hacemos a través de nuestra subdirección, asignamos subsidios familiares de vivienda y ejecutamos proyectos de vivienda rural. ¿Cómo un poco es esa cadena de valor de nuestra política? Nosotros primero definimos unos cupos para las diferentes poblaciones. Esas definiciones se dan a través de varios mecanismos, de concertación territorial, a través de convocatorias públicas también con municipios, departamentos. Esos cupos se definen también a través de mecanismos de solicitud directa de algunas poblaciones minoritarias y obviamente también a través de la política de Estado, a través de la reforma integral que está hoy cursando y la entrega de tierras. Hay allí una necesidad cada vez mayor, creciente y un foco mucho mayor hacia el mundo rural. Entonces, hay diferentes mecanismos en los cuales el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio define unos cupos y asigna un presupuesto para esos subsidios familiares de vivienda, dependiendo un poco de esas diferentes modalidades y solicitudes que llegan
de los diferentes comunidades, organizaciones y entidades públicas. Después de eso se va a las comunidades y se hace un ejercicio de postulación de los hogares, ya sea, pues cada una de las comunidades hace este ejercicio de manera diferente, porque, por ejemplo, nosotros tenemos todo el tema de víctimas y los jueces de la República, por ejemplo, en materia de víctimas, tenemos órdenes de sentencias de restitución en donde los jueces de la República restituyen los derechos a la población víctima, pero no solamente en el tema de vivienda, sino en el tema de tierras, en el tema de seguridad, de educación, del tema cultural, y esas órdenes de sentencias vinculan diferentes entidades del Estado colombiano y son los jueces de la República a través de esos sujetos de reparación, ya sea colectivos o individuales, porque pueden haber sentencias colectivas de población que fue desplazada de un territorio, una comunidad indígena, una comunidad afrodescendiente o una comunidad víctima o procesos individuales de restitución de tierras, de restitución incluso de sus propios territorios y sus propios terrenos que también surten a través de los jueces. Entonces, esa postulación, ya sea a través de un juez de la República, ya sea a través de un ente territorial, de una gobernación, de un municipio, a través de un resguardo indígena, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios afro tienen autonomía territorial y al gozar de autonomía territorial tienen formas organizativas, liderazgos y organizaciones y ellos mismos definen a qué hogares van a entrar en el programa y dónde se van a ubicar en esos territorios colectivos finalmente las soluciones de vivienda. Entonces hay una postulación de hogares y comunidades directamente ya formalmente a través de mecanismos de postulación y un sistema de postulación de hogares. ¿Qué hace el ministerio? El ministerio tiene unos criterios de asignación del subsidio familiar de vivienda y esos criterios, si eres población víctima y entra a través de un juez, pues es únicamente que pese una orden. Si es una comunidad étnica, debe, por ejemplo, no tener más vivienda o más otra vivienda en el territorio nacional, no haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda los últimos 10 años. Y para el tema rural, el tema de la tierra, como hay tantas formas y no pesa un título de propiedad en nuestros hogares rurales, se permite una sana posesión. Esa sana posesión está certificada por un ente, ya sea si es una comunidad autónoma, debe ser certificada por el resguardo indígena, por el gobernador de ese resguardo indígena, por un poco el presidente de ese consejo comunitario o a través de un municipio, una gobernación, un ente territorial que te certifica que él tiene esa posesión sobre, una sana posesión sobre ese territorio y se pueda ejecutar ese subsidio familiar de vivienda. Una vez se tienen esos hogares, una vez se tienen esos ya hogares, esa cantidad de hogares allí que se definieron en el cupo, se procede a la etapa de contratación de las obras y las interventorías, como esto es un esquema que lidera el Ministerio de Vivienda, pues hay allí unas determinantes por ley que debemos seguir para el tema de contratación. Sin embargo, hay diferentes esquemas, un esquema público, un esquema asociativo con privados, es decir, un esquema público-privado y un esquema comunitario, o que está muy enfocado en el tema de autogestión, que es un poco la apertura de nuestra política, ese nuevo sistema de autogestión comunitaria que tiene que ver un poco con el relacionamiento directo y la autogestión de esas soluciones. Y entonces esa contratación también se da de maneras diversas a través de convenios, convenios con organizaciones, convenios con entes territoriales, convenios con asociaciones público-privadas, perdón, o asociaciones privadas o fundaciones, y también se da a través o se maneja nuestro recurso de los subsidios familiares de vivienda a través de un esquema fiduciario donde manejamos todo el recurso y en ese esquema fiduciario se pueden sacar también
licitaciones públicas o privadas o contrataciones directas según el esquema de contratación y que lidera la ejecución del Ministerio de Vivienda. Eso es como más un poco el esquema público, pero los recursos allí se administran a través de ese sistema de un encargo fiduciario que maneja todo el recurso, tanto en público, en privado y en un poco asociativo y comunitario. Posterior a que tenemos ese ejercicio ya de contratación o de firma de convenios formalizado, pasamos a una etapa de diagnóstico, concertación, estudios, diseños y prototipado. Estos diagnósticos se realizan de la mano de los ejecutores, de las organizaciones comunitarias o de las asociaciones con quienes firmamos los convenios. Se realizan concertaciones, muchas reuniones de concertación, no es un proceso sencillo, porque todos los actores deben concertar en el territorio esas soluciones, la materialidad de ellas, el área, un poco si esas soluciones van a contar con, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, obras de urbanismo, si van a contar con soluciones individuales de potabilización y captación de aguas, si esas soluciones van a tener baños, cómo van a ser las cocinas, si va a tener energía eléctrica y el municipio tiene esa capacidad, o podemos hacer soluciones individuales a través de paneles solares, etc. Entonces, allí hay una concertación que se realiza con las diferentes organizaciones, comunidades o hogares un poco de ya seleccionados a través de ese ejercicio de postulación. Y al final se desarrollan ya los estudios a detalle, los diseños y los prototipos que al final del ejercicio se validan de nuevo con la comunidad. Una vez se tenga esa fase completa, se procede al tema de la asignación del subsidio. Todos esos documentos llegan al Ministerio de Vivienda y el Ministerio asigna el subsidio familiar de vivienda rural en las modalidades que ya les describí, en modalidades de vivienda nueva o de mejoramiento. Y posterior ya de la asignación del subsidio se procede a la ejecución de las obras, y una vez se ejecuten esas obras hay una certificación de viviendas por parte de las interventorías, ¿cierto? Y una validación por parte del ministerio y de los hogares, obviamente, que firman un recibo a satisfacción de las obras. Y posterior a eso se pagan los subsidios familiares de vivienda a quien corresponde. Entonces, este es un poco el ciclo general de la política de vivienda rural y de la ejecución de los subsidios, de la asignación y la ejecución de los subsidios familiares de vivienda. Como les conté, esta política se ejecuta a través de 3 esquemas de asociación: el esquema público, que son asociaciones con departamentos, municipios, gobernaciones, incluso con otros entes también del orden nacional, otras entidades que, por ejemplo, en el caso de firmantes, tienen organizaciones y unos recursos asociados allí al tema de paz, o a través de diferentes esquemas de asociación público. Está el esquema de asociación comunitario, que se desarrolla a través de también asociaciones con comunidades organizadas, asociaciones, juntas, cabildos y las diferentes y múltiples organizaciones comunitarias que se encuentran hoy en la ruralidad, que son muy diversas. Y todo el tema asociativo, que son asociaciones público-privadas, en las que tenemos bastante relación con fundaciones. Y pues bueno, también allí es otro tipo de asociación en la que pues se pactan contrapartidas y pues la empresa privada hace unos aportes y el esquema público hace otros aportes, y se desarrolla a través de la ejecución de esas fundaciones o asociaciones. Les voy a mostrar un poquito los proyectos en materia de vivienda nueva, porque el esquema de mejoramiento es un poquito más reciente
Y bueno, hoy quería un poco mostrarles la diversidad de resultados que se dan con esta diversidad de soluciones. La verdad que nuestra política de vivienda rural es una política que goza de una diversidad de asociaciones, de programas, de subsidios, y esto permite que haya una diversidad también en el resultado. Y eso es un poquito lo que quiero mostrarle a través de unos ejemplos puntuales. El programa de vivienda nueva ha entregado en estos 3 añitos que llevamos ya de gobierno, cerca de 4.000 viviendas nuevas rurales en todo el territorio nacional, llegando desde la Amazonía hasta, mm, hasta La Guajira, hasta Uribia, Bahía Honda, que también es unas viviendas que están bien alejadas en el territorio. Tenemos muy poca presencia en las selvas de Colombia, es decir, Guainía, Guaviare, ¿cierto? Pero como pueden ver, la mayoría de nuestra población se está centrando en todo lo que son nuestras 3 cordilleras, ¿cierto? Y allá hay una mayor concentración de viviendas. Sin embargo, pues estamos en todo el territorio nacional y hemos entregado cerca de 4.000 viviendas y esperamos entregar 10.000 viviendas rurales. Tenemos cerca de 8.400 viviendas ya contratadas y en gestión, y pues hemos entregado 4.000, y más o menos nosotros mensualmente entregamos entre 100 y 300 viviendas nuevas rurales en todo el territorio nacional, en muchísimos frentes que tenemos hoy aperturados. Esto es un poquito del mapa y aquí lo pueden ver mmm, en unos globitos a través de pues, los esquemas que un poquito les conté, solamente que aquí están un poquito marcados los étnicos, los ETCRs que no les conté, pero son espacios transitorios de capacitación y reincorporación, que es donde se encuentran los firmantes del acuerdo de paz, y el tema asociativo y el tema tradicional, que es un poco los esquemas tradicionales públicos con gobernaciones y municipios. Allí tenemos una presencia muy importante en Arauca, Arauquita, que es una zona compleja del conflicto armado. El conflicto armado hoy permanece en todas las zonas rurales y se ha acrecentado a pesar de nuestro acuerdo de paz. Hay zonas aún en disputa y hay muchísimos esfuerzos por seguir apostándole a los procesos de paz para pues construir un ambiente en la que sea muchísimo más fácil la ejecución y la construcción de comunidad en los territorios, y pues el desarrollo productivo del campo, que sin la paz pues no va a poder ser de la mejor manera o lo más rápido posible, a pesar pues de los avances que ha hecho el gobierno. Les voy a mostrar ya un poquito algunos proyectos que hemos desarrollado. Este proyecto está ubicado en San José del Guaviare y pues es el departamento del Guaviare. Es una zona también muy conflictiva, pero allí permanece esta comunidad Hue. Allí entregamos 80 soluciones de vivienda. Contarles que este es un esquema que lideró y que ejecutó el Ministerio de Vivienda directamente, ya que la comunidad Hue se parece un poquito a la comunidad Nucac, porque son población indígena muy poco organizada. Ellos se organizan a través de clanes familiares, no tienen una organización fuerte que los aglutine a todos, sino funcionan a través de clanes, y este es el primer asentamiento formal que tienen ellos, porque han, eh, han ellos son todavía nómadas. Esto es como una transición porque fueron quedando confinados a este territorio, fueron confinados a través de este territorio y pues han empezado ese proceso un poco de establecerse en este territorio de manera formal y permanente. Es un proceso que ya terminó, fueron unas viviendas entregadas, 80 viviendas terminadas, y fue un proceso de concertación. Es una tipología mixta, son cocinas abiertas, pero como pueden ver allí hay unos antepechos allí en material tradicional y una solución en madera
eh, muy acorde y estructurada un poco en la manera en la que ellos habitan y allí tienen pues unas cocinas poco comunitarias y bueno, a pesar de que aquí hay baños tradicionales, ellos no funcionan con baño, pero hemos poquito venido avanzando en la medida en la que trabajamos con las comunidades indígenas en reconocer sus modos de habitar y avanzar en la política hacia su reconocimiento y llevar soluciones mucho más adecuadas allí porque ellos no utilizan agua, el agua para ellos es sagrada y entonces los tanques de aprovechamiento eh, no son utilizados para lo que nosotros normalmente lo usamos. Entonces, bueno, ahí hay un proceso también de modificación paulatina de la comunidad de estas viviendas, pero intentaron recoger en primera medida, esto se terminó sobre 2024 y es uno de los primeros proyectos indígenas entregados por el Ministerio de Vivienda. Este proyecto es el proyecto Miroku. Este proyecto consiste en 30 viviendas para dos comunidades ubicadas en Bahía Honda, en Bolivia, al norte de Colombia, en La Guajira, una de las comunidades que nosotros llamamos La Guajira. Es un gran departamento en el norte de Colombia que tiene, o básicamente tiene una parte alta, eh, que está aún habitada por comunidades ancestrales, casi 100%, y esta comunidad está allí ubicada, que son las comunidades de Nayusguaralu y Nalep, ¿cierto? Y son 30 hogares y se cubrió completamente el déficit de esta comunidad a través de un convenio asociativo con la Fundación Argos. Argos es una empresa que a través de su fundación donó el 30% para las soluciones de estas viviendas que superan un poquitico allí el valor de nuestro subsidio, sobre todo por los temas de transporte, porque se debe entrar en camioneta y después en lancha y después a mano el material. Ok, quedan 2 minutos y ya les voy a contar. Aquí tenemos captación de aguas lluvias, pero además tenemos tanques de almacenamiento donde el municipio, a través de carrotanques, surten agua a las viviendas. Tenemos baños secos, tenemos unas cocinas también muy aperturadas y tenemos también allí unos cultivos de esos tipos de cactus que utilizan ellos y son maderables. Ellos se secan y se saca la madera interna de ellas. Tenemos también paneles solares allí ubicados y bueno, un sistema de captación de agua allí y es un único espacio, no tiene habitaciones, es un único espacio en donde las comunidades cuelgan sus hamacas y sus chinchorros que llaman aquí para dormir y duermen todos en comunidad. Ya son tejedoras de hamacas y son una comunidad de mujeres tejedoras. No, voy a andar un poquito más rápido porque me queda poco tiempo para mostrarles dos proyectos más. Este es el que les decía en Arauca y Arauquita. También es una asociación público-privada con la Fundación El Alcaraván. La Fundación Alcaraván es una fundación que tiene origen en un poco el sector petrolero, con la petrolera del gobierno, con Ecopetrol y con Sierra Col, que es una empresa privada. Allí hemos entregado 189 viviendas, pero vamos a entregar 720 hogares campesinos y contamos obviamente con una asociación conjuntas de acción comunal que ejecutan las viviendas. Es población víctima, mucha en su mayoría víctima de la violencia y que hoy todavía está atravesado por una situación de conflicto bastante grande. Esto es de los puntos más estratégicos de conflicto porque limita allí con Venezuela y es un paso fronterizo, por lo tanto es un territorio hoy en disputa y muy complejo en el tema de seguridad. Tenemos estas viviendas que es una orden de sentencias judiciales, son viviendas en madera, son 69 viviendas que vienen de origen de un juez es la comunidad del resguardo Tamena y las viviendas son en maderas de la región
y pues buscan también conservar esa tipología. Esta es una comunidad indígena mucho más asentada en el territorio y con un desarrollo de sus formas de habitar mucho más convencionales. Sin embargo, pues allí se hizo un desarrollo en madera para esas comunidades y para la garantía de los derechos de retorno de esta población y pues, de dignidad en sus soluciones de vivienda. Son viviendas palafíticas, como lo pueden ver, porque estos son predios inundables en el borde de un río. Y este es un proyecto de firmantes del Acuerdo de Paz, es un proyecto de vivienda nucleada, es nuevo también en la ruralidad porque estamos acostumbrados a los proyectos dispersos, pero este proyecto de vivienda son 140 hogares firmantes del Acuerdo de Paz que tiene proyectos productivos de piscicultura y de otros productos que ellos hoy ya están comercializando. Aquí van a habitar, el proyecto está terminado y fue ejecutado directamente por el Ministerio de Vivienda, pero allí en asociación con los firmantes del Acuerdo de Paz, que tienen una gran fuerza productiva y de desarrollo territorial, lo que va a traer no solamente el desarrollo a su proyecto, sino a todo el territorio, y hoy ya se ve. Allí desarrollamos obras de urbanismo, obras de servicios públicos, energía, pues energía convencional, porque allí se amplió la red del municipio, y también estamos trayendo el beneficio para que se amplíe la red de acueducto comunitario, que hay un acueducto comunitario, el fortalecimiento de ese acueducto comunitario y la coadministración también de esos servicios públicos que hoy, a través de la organización de los firmantes, se va a poder hacer en conjunto con ellos y ellos van a quedar como administradores de sus servicios públicos. Bueno, al fondo ven una vivienda también que quiero contarles, que es una vivienda en el Amazonas, en La Chorrera, es una zona de difícil acceso y es para también comunidad indígena, son palafíticos y son viviendas adaptadas a la tipología y a la forma de habitar de esta comunidad indígena. Por ahí les cuento eso, tenemos muchísimas más experiencias, también comunitarias, asociativas, bueno, en todas está atravesado por ese componente asociativo y comunitario. Y pues bueno, eso es un poco lo que quería mostrarles a través de unos casos muy puntuales para que a través de esas experiencias concretas puedan un poco entender las diferentes formas de política que ejecutamos desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el impacto en el campo que hoy estamos intentando dejar como huella de este gobierno. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Laura, y realmente un gusto ver esa diversificación de subsidios que tienen objetivos distintos, y sobre todo ese entendimiento del territorio y de las necesidades. Y aquí me gustaría entrar a la primera pregunta. Estamos aquí presentes de diferentes países, pero la pregunta es, tanto en México como en Colombia, y aquí sé que tenemos tanto la postura de la organización civil como en Colombia el gobierno nacional. ¿Cómo definen la diferencia entre lo rural y lo urbano? O sea, ¿cuál es la diferencia que tal vez a nivel de política pública, a nivel normativo tienes tú, Laura? Y en el caso contigo, Diana, ¿cuál es la diferencia que ven entre la vivienda rural y urbana, más allá de lo que podemos imaginar, pero cómo la diferencian para poder entender, esta tiene un tratamiento distinto a la urbana? Entonces, arrancamos, Laura. Bueno, nuestros nosotros tenemos tres maneras de organizar el territorio dependiendo si son ciudades grandes, intermedias o ciudades pequeñas. Las ciudades grandes tienen los planes de ordenamiento territorial. Las ciudades intermedias tienen ya planes más pequeños de ordenamiento y llegan hasta los municipios más pequeños que se organizan a través de esquemas territoriales. Sí, esquemas de ordenamiento territorial. Entonces van desde los esquemas hasta los planes grandes. Las ciudades grandes eh, o las ciudades más grandes de Colombia tienen esos planes de ordenamiento territorial que caracterizan la vivienda a través de porcentajes de ocupación, porcentajes de cesión de áreas para el espacio público, para el espacio comunitario, ¿cierto? Esa es como lo que organiza las alturas y tienen obviamente unas normas aplicables para el subsidio
mucho más complejas porque sí debes tener un título de propiedad, ¿cierto? Debes tener una licencia de construcción, en cambio en lo rural no necesitas una licencia de construcción, ¿cierto? Entonces, digamos, un poco está mucho más reglado el tema y obviamente la vivienda en altura, la densificación, la reutilización de edificaciones y bueno, todos estos temas de redensificación de las viviendas, todo el tema de áreas protegidas, bueno, allá hay una complejidad grandísima en el área urbana. Hay unos suelos de expansión, que son esos que yo catalogo, que, donde voy a expandir mi ciudad y que está un poco recogiendo esas áreas rurales o ampliándose sobre el área rural. Y está el área rural, que normativamente nosotros lo organizamos a través de unidades familiares productivas, que es el área mínima de los lotes. ¿Cierto? Porque en la zona urbana, por ejemplo, la vivienda aquí puede ser hasta, dependiendo del plan de ordenamiento territorial, pero por ejemplo en Bogotá esa área se redujo a viviendas mucho más pequeñas, ¿cierto? Que hoy son permitidas una vivienda de interés social de 55 metros cuadrados, incluso ya 50 metros cuadrados. En la ruralidad lo que tenemos son unidades familiares de vivienda, unidades familiares productivas. Cierto que no tiene que ver con un área mínima de la vivienda, sino un área mínima del predio que te permita tener una parte productiva asociada a la ruralidad. Y esas unidades familiares productivas se catalogan o tienen un área diferencial dependiendo del municipio y de su esquema de ordenamiento territorial y lo que yo considere en esas determinantes de densificación territorial en materia rural, pero sí o sí no pueden ser inferiores a unas determinantes, es decir, tengo un área mínima de ocupación del territorio, pero se cataloga de manera diferente en cada uno de los municipios y departamentos. Y obviamente en la ruralidad, pues existen sanas posesiones porque no hay un título de propiedad, no se necesita norma sismo resistente y además de eso pueden ser formas asociativas, colectivas, etcétera, 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 que hoy persisten y que habitan pues nuestra ruralidad. Muchísimas gracias, Laura. Diana. Bueno, digamos que en principio la distinción es parecida a lo que acaba de mencionar Laura, ¿no? Técnicamente son viviendas distintas, son espacios habitacionales distintos y corresponden con formas de vivir distintas, ¿no? En la vivienda rural, sobre todo, es una vivienda productiva también. Entonces yo diría que la principal diferencia es la espacialidad, seguramente, a nivel material, porque la vivienda rural tiene que instalarse en un solar, en un terreno, tiene que contemplar diferentes módulos que corresponden a las diferentes actividades de la vida familiar, que no solo es el módulo, digamos, residencial, sino que también hay un módulo operativo, o sea, para la actividad productiva que desempeña la familia, el almacén, hay una parte para los animales de traspatio, hay una parte para la cocina y las actividades productivas familiares, sobre todo llevadas a cabo por las mujeres, está la parte sanitaria, digamos, de higiene y etcétera, ¿no? Y lo que yo puedo un poco, o sea, lo que me gustaría comentar es que desde la experiencia de cooperación comunitaria en muchísimos proyectos de reconstrucción post-desastre en territorios rurales, lo que nosotros hemos observado es que cuando hay programas públicos de reconstrucción, lo que se impulsa es la vivienda, es un concepto urbano de vivienda en las zonas rurales. Eso es donde, digamos, ahí es donde pues estos programas terminan fracasando un poco en su intención de mejorar la calidad de la vida de la gente, porque se trata de imponer una visión de la vivienda como un módulo único, una espacialidad, una materialidad confinada para toda la familia, para que allí viva y no se contemplan todos los demás espacios y la espacialidad que debe de tener una vivienda rural, ¿no? Y hemos visto que esto tiene consecuencias también severas, o sea, afectaciones severas también en la calidad de la vida de las mujeres, por ejemplo. En los proyectos, en los programas que hemos podido observar directamente, se reconstruye la vivienda dormitorio, digamos, un concepto de vivienda de 50 metros cuadrados, pues, donde se aglomeran, digamos, el espacio para dormir con una
sala y un baño o una cocina, pero no se contempla el espacio productivo de las mujeres, por ejemplo, las cocinas, que son otros edificios donde se desarrolla no solo la parte de pues, procesamiento del alimento, sino también buena parte de la vida familiar, ¿no? Por ejemplo. Y, y por supuesto, pues son viviendas que no están adaptadas al contexto climático, geológico, etcétera, y por lo tanto, pues terminan siendo abandonadas. Entonces, más bien lo que diría yo en esa diferenciación, pues podemos tener criterios técnicos para definir qué es la vivienda rural y qué es la vivienda urbana, pero sobre todo, pues lo que importa más es que las viviendas tienen que estar pues pensadas y diseñadas por la gente para que estén adaptadas a su manera de vivir, de concebir el espacio y sus relaciones familiares, internas y externas a la familia. Totalmente, totalmente de acuerdo y creo que tanto desde un Ministerio de Vivienda como desde una organización de la sociedad civil confluyen en esta idea de el espacio productivo, de que la vivienda urbana no puede llevarse a la ruralidad, ¿no? Y viceversa. Y en este sentido me gustaría también entrar a los retos que han enfrentado tanto desde el gobierno como desde la sociedad civil en términos de la gestión de este tipo de proyectos, ¿no? Que seguramente existen temas de oferta, de demanda del mercado, las brechas económicas, el tema de materiales, el tema de ubicación, localización. Entonces, me encantaría escuchar un poco esos retos y tal vez algunas recomendaciones de cómo los han enfrentado. Laura, comenzamos contigo y continuamos después contigo, Uy, Diana. no, no, yo pienso que los retos para nosotros son inmensos y yo creo que el reto principal del gobierno en términos generales de la ruralidad, no solamente con el tema de vivienda, porque la vivienda es simplemente el arraigo a un territorio y es un complemento y una... Ay, perdimos, Laura, te perdimos el audio y el video. ¿Me sigo? Eh, sí, sí, Diana, sí, si puedes compartirnos tu respuesta en lo que Laura se conecta de nuevo. Sí, por supuesto. Sí, bueno, sí, los retos. Bueno, para empezar, somos una sociedad, somos una organización de la sociedad civil, obviamente vivimos de donativos y los retos, pues básicamente tenemos grandes retos en términos de sostenibilidad financiera de nuestros proyectos, ¿no? Pero digamos que en términos de gestión de los procesos, yo creo que el reto mayor lo hemos tenido en cuanto a la participación, porque es el tipo de participación que requieren los procesos de producción y gestión social del hábitat es un tipo de participación muy activa y muy fuerte. Y no todas las comunidades, no todos los pobladores están dispuestos pues a mantener ese nivel de participación. Entonces, ahí es donde tratamos pues, de construirla en conjunto con la gente, de hacerla posible, ¿no? De motivarlos y o sea, de gestionar el proceso de manera de que, o sea, de manera para que sea posible esa participación. Y los retos mayores en ese sentido los hemos enfrentado en las comunidades que han recibido más apoyo público, porque pues se incorpora una cierta visión asistencial de los procesos. Y entonces cuando las personas ven que no están recibiendo un bien ya así listo para su uso, de pronto pues tienen cierta resistencia pues, a entrar a procesos de esa forma de participación, ¿no? Y creo que este es un reto muy significativo. Muchísimas María, no sé gracias. si me escuchan Eh, de nuevo. ¿Sí? ya te Listo, tenemos de nuevo, Laura, de adelante. nuevo. Sí, no, yo simplemente quería devolverme un poquito en que el reto fundamental es, es un reto como sociedad. ¿Sí? Tenemos un reto como sociedad de reducir esas brechas que existen hoy en el campo.
en materia de tierras, en materia productiva y en materia de vivienda, que es finalmente el arraigo de las comunidades en los territorios. Entonces hay un reto como sociedad inmenso frente al campo, pero ya en el tema un poco puntual del desarrollo de nuestros proyectos, hay un reto financiero grandísimo, ¿cierto? Y es cómo aperturamos el sector financiero a estas formas asociativas, al trabajo no formal, o más bien no formalizado, ¿cierto? Porque un campesino tiene tierra, produce, tiene recursos, pero no está en un sistema formal, no tiene un contrato laboral formal, ¿cierto? Entonces hay un reto laboral de cómo incluimos en ese mundo financiero a nuestros seres rurales. ¿Cierto? Que no son nuestros seres urbanos, no es el que tiene un trabajo formal y tiene una cuenta de ahorros y tiene, ¿cierto? Entonces, allí es una inclusión financiera de nuestras formas organizativas, de nuestras comunidades rurales y diversas, ¿cierto? Porque las comunidades indígenas no tienen ni siquiera una salud, tienen salud indígena, ¿sí? Entonces, no tienen un sistema de salud formal, no tienen un sistema de educación formalizado. Entonces, el sector financiero tiene que entender ese mundo rural y aperturarlo para que podamos efectivamente avanzar hacia la autogestión de esas comunidades, ¿cierto? Porque no pueden ser únicamente la mano del gobierno, porque hoy claro, hay una mano muy grande del gobierno frente a eso, pero necesitamos girar hacia la autogestión de nuestras comunidades y para eso necesitamos aperturar el mundo financiero a esas formas diversas de la ruralidad. Y en el tema ya en gestión del proyecto específico, para nosotros es fundamental, hay dos retos fundamentales y que tienen que ver con la creatividad, con el trabajo colaborativo, ¿cierto? ¿Cómo se resuelven con el trabajo colaborativo? Porque necesitamos ser súper ingeniosos, súper creativos, súper abiertos, súper conciliadores, ¿cierto? Para llegar a la solución, para atravesar montañas, mares, ríos, idiomas, lenguajes. Y poder entendernos y construir en colectivo esa solución, porque sin voluntad y sin la mano de todos es imposible. Y el tema del conflicto. Sí, que para nosotros es lo más duro de atravesar, lo más duro de atravesar porque nosotros hoy entregamos vivienda en medio del conflicto armado. Y eso quiere decir que hay unos actores que te cobran una parte, que te impiden, que coartan las comunidades, que dividen comunidades internamente porque alguien es de un sector A y un sector B, yo no estoy en nada. Entonces, es muy difícil crear comunidad en esas circunstancias porque es un ambiente muy violento para nuestras comunidades y permanecen constantemente al filo de la violencia, la guerra, la muerte, el dolor. O sea, los procesos de reconciliación son muy complicados. Entonces, ese es, creo que el reto más grande que tenemos nosotros para ejecutar un programa mucho más a gran escala y es que no podemos andar rápido, lo pudiésemos hacer más rápido, pero si no avanzamos en resolver el conflicto y impactar territorialmente esa paz, no lo vamos a poder hacer masivamente. Muchas gracias, Laura, por compartir eso. Desafortunadamente son condiciones que suceden también en otros países de nuestra región. En México también tenemos territorios que sufren estos conflictos, desafortunadamente. En Centroamérica también tenemos eso. Y bueno, también otros países de nuestra región, desafortunadamente. Pero creo que algo que nos podemos llevar de lo que nos comparten, bueno, a reserva de que quieran hacer un último mensaje, sino cerrar un poco con, uno, el trabajo colaborativo, o sea, gobierno, sociedad civil y como mencionas, que el sector financiero pueda entender que no hay un enfoque capitalista, pero sí hay necesidades. Y también hay recursos, o sea, existen recursos en la ruralidad, pero son distintos. Y yo invitaría, aquí tenemos a distintos
representantes de distintos sectores dentro de la región, a que también voltemos a ver las necesidades de lo rural. No todo es construir vivienda urbana. Tenemos personas y tenemos familias que producen los alimentos que consumimos muchas veces, que volteemos y que llevemos también nuestros conocimientos y nuestra expertise a esa parte para apoyar tanto a los gobiernos como a las ONGs, porque las dos no tienen los recursos suficientes. Necesitamos que más actores se sumen y si están de acuerdo, Diana, adelante, creo que quieres comentar algo. Ah, bueno, sí. Sí, no, nada más una reflexión final que quizás puede ser como, sí, para seguir pensando. Creo que en general, o sea, estas formas de trabajar, de la producción social y la vivienda tradicional y rescatar pues todos estos saberes y así, pues tiene que entrar también en la lógica de lo público, ¿no? Porque pues sí, nosotros lo hacemos como ONG, pero desde lo público no vemos que haya una, digamos, una estrategia parecida. O sea, ha habido intentos, ha habido acercamientos y ha habido aperturas, seguramente sí, pero todavía no hay la misma concepción y creo que lo que se necesita es que justo esa lógica transite a lo público para que sea masiva, para que se pueda aplicar en todos los territorios. Nosotros tenemos un alcance mínimo y pues si fuera política pública tendría un alcance masivo. Y lo que se requiere es como una ampliación de la visión, tanto espacial como temporal. Es decir, la política pública tendría que lograr acompañar estos procesos a nivel de hábitat y no solo de vivienda, y sé que eso requiere de un esfuerzo interinstitucional que a veces es súper complicado de operar entre instituciones públicas, pero se tiene que lograr porque es la manera en la que realmente se pueden gestionar procesos en beneficio de las comunidades rurales y la ampliación temporal, porque también se acota todo a la materialidad y a la fase constructiva y a la implementación, pero estos son procesos que requieren de un acompañamiento de mucho más tiempo, requieren de un diagnóstico profundo que a veces requiere hasta un año de tiempo, requieren de una planeación por parte de la gente que entienda cómo llevar a cabo los procesos, que lo concilie con sus propios tiempos. El uso de materiales naturales requiere de entender los tiempos de la naturaleza, cuándo se puede cosechar madera, cuándo se puede cosechar otro tipo de fibra. O sea, no son tiempos pues, que se pueden referir como a la producción industrial. Requiere de cierto uso y mantenimiento, requiere de la evaluación. Entonces, ampliar espacialmente y temporalmente el alcance de una política pública para una vivienda adecuada, eso sería lo que, pues, yo, no sé, esperaría de aquí a un futuro próximo para las áreas rurales de toda la región. Por supuesto. Yo y creo que Laura ya nos ha dado una visión de cómo poder justamente desde lo público atender esto, que era una de las preguntas que nos hacían. Nos llevamos todo este conocimiento que nos han compartido, les agradecemos mucho. Y hay otras preguntas, hay muchos interesados en contactarlas para conocer más, aprender más. Si están de acuerdo, podemos compartir su presentación y su contacto para que de otros países puedan contactarlas y ojalá que podamos lograr más sinergias y traer al sector financiero. Muchísimas gracias. Yo solo quiero una Adelante. reflexión final y es un poco a lo que, a lo que poco venimos. Yo pienso que compartir experiencias y este espacio es muy valioso porque vivimos en contextos y tenemos visiones que nos unen y aprendizajes en cada una de las experiencias y creo que poderlas compartir es fundamental porque yo, por ejemplo, me llevo algo muy lindo de la autogestión que hoy vi de Diana frente al tema de los procesos comunitarios, autogestivos. Y creo que hay muchos aprendizajes en los esfuerzos que hemos hecho por construir nuestros territorios rurales y pues creo que ese compartir experiencias es fundamental para ahorrarnos 30 años tal vez de muchas discusiones internas y poder aprender de otros contextos me parece interesante. Entonces, pues con mucho gusto, quien quiera contactarme, les dejo mi presentación y con gusto lo que requieran allí. Muchísimas gracias, Laura y Diana. También agradecemos a todos los asistentes. Ya ahí
nos están escribiendo que agradecen mucho compartir este conocimiento. Les recuerdo a los asistentes que no olviden registrarse en la sesión 4 y 5 para que puedan acceder a sus certificados y les recordamos que todas estas sesiones están enfocadas en los pequeños territorios, localidades de menores de 20,000 habitantes. Muchísimas gracias, que tengan un gran día y nos vemos en la próxima sesión. Al contrario, gracias a ustedes y muchos saludos. Gracias Hasta y saludos pronto. a todos, que estén muy bien.